Periodismo de oposición, capítulo 3. Desprecio a la opinión pública. Al triunfo del Plan de Tuxtepec en el año de 1876, ocupó la presidencia de la República el general Porfirio Díaz, como ya lo dijimos, durante 4 años, pues habiendo sido el pretexto para su levantamiento en armas las reelecciones de los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada, lógico es que tampoco incurriera él en el defecto que tachaba a los anteriores mandatarios. Ocupó la presidencia el general don Manuel González entre los años de 1880 a 1884, y en este año un simulacro de elecciones volvió a darle el poder al propio general Díaz para un periodo que terminó en el año de 1888. Pero al término de el Congreso de la Unión reformó la ley que imponía la no reelección y continuó en la presidencia don Porfirio, y por sucesivas reelecciones se eternizó hasta el año de 1911, en el que la revolución lo arrojó del poder, yendo a terminar sus días en París, Francia, en el año de 1915. En este periodo comprendido entre los años 1884 a 1911 se cuentan 27 años, que para la mayor inteligencia de nuestro escrito lo vamos a dividir en 3 periodos. Número 1, de 1884 a 1894. Le llamaremos la consolidación de la dictadura. Número 2, de 1894 a 1904, el auge del porfirismo. Y número 3, de 1904 a 1911, la decadencia del régimen porfirista. El general Díaz consolidó su dictadura atrayendo a su administración a todos los elementos que habían figurado en los anteriores regímenes, especialmente a quienes habían servido a Juárez y a Lerdo. A un ministro de Lerdo, el licenciado Romero Rubio, lo hizo ministro y también su suegro, pues tomó en matrimonio a su hija Carmelita. También otorgó puestos de suma confianza a los antiguos conservadores e imperialistas, por ejemplo, al coronel Agustín Pradillo, que había sido ayudante del emperador Maximiliano, lo hizo intendente del Palacio Nacional. Regresaron a México todos los desterrados políticos, hasta el tigre de Tacubaya, el general Leonardo Márquez. Nada más que a por ser tan odiado, los estudiantes lo arrojaron del país nuevamente. El arzobispo Labastida y Dávalos, intervencionista y regente del imperio, gozó de ilimitada influencia en el gobierno porfirista, y el clero, así nacional como extranjero, adquirió auge y riquezas superiores a las que tenía antes de las leyes de reforma, que, como se supone, fueron letra muerta durante el porfirismo. Todos los brotes de rebelión en contra de su gobierno, el general Díaz los ahogó en sangre, y sería larga la enumeración de todas las rebeliones contra aquel gobierno, que jamás gozó, como lo propagan ahora sus panegiristas, de generales simpatías. También ahogó en sangre las pretensiones de algunos candidatos a la presidencia de la República, tales como las muertes de los generales García de la Cadena y Ramón Corona, cuyos asesinatos se cargan a la cuenta porfirista. La desocupación de las gentes del campo, que ha sido endémica en nuestro país,
Por circunstancias que sería prolijo enumerar, lanzaba a muchos campesinos al merodeo, habiendo gran cantidad de asaltantes de camino real, abigeos, plagiadores, etc., que infestaban los caminos en los cuales no se podía dar un paso. También había cristeros que el mal clero lanzó a la rebelión contra Lerdo y muchos de los cuales siempre cometían depredaciones. A todas estas gentes el presidente Díaz las llamó para que formaran las tropas rurales, constituyéndose desde entonces en colaboradores del porfirismo. Justo es consignar que, no obstante las duras penas que imponía el régimen porfirista a quienes osaban criticarlo por medio de la prensa, hubo periodistas independientes y honrados durante aquel nefasto régimen, periodistas que a costa de su vida y sufriendo prisiones y vejaciones denunciaban los malos manejos de los gobernadores y caciques de los estados, de los ministros y del propio presidente don Porfirio Díaz. Periodistas de oposición al régimen porfiriano. Vamos a rendir un recuerdo a algunos periodistas que se enfrentaron al porfirismo y que fueron víctimas de sus esbirros o de los gobernadores de los estados. Luis González, periodista moreliano que fue asesinado por orden del gobernador licenciado Prudenciano Dorantes en el año de 1884. Publicaba un periódico, El Explorador. Lo asesinaron los policías disfrazados de paisanos. Este hecho causó escándalo en todos los sectores sociales. Emilio Ordóñez fue un periodista hidalguense, asesinado por orden del gobernador del estado de Hidalgo, Rafael Cravioto, a principios del siglo actual. Jesús Olmos y Contreras. Lo mandó asesinar el gobernador del estado de Puebla, don Mucio Martínez. Era un inteligente y viril periodista. José Ferrell, periodista sinaloense, cuyo periódico, El Demócrata, fue suprimido por la dictadura porfirista, clausurada su imprenta y él fue encarcelado. Filomeno Mata, director del diario del Hogar, que hizo su razonada oposición al presidente Díaz durante muchos años. Se dice que fue internado más de 30 veces en la cárcel de Belén. Ricardo Flores Magón, periodista de combate. En México fue muy perseguido y fue a radicarse a los Estados Unidos, en donde publicó su periódico Regeneración, en compañía de otros distinguidos mexicanos. Flores Magón murió trágicamente en una cárcel de los Estados Unidos. Inocencio Arriola fue uno de los redactores del Diario del Hogar y estuvo preso muchas veces en la cárcel de Belén. Daniel Cabrera mantuvo durante muchos años la oposición al porfirismo en su periódico El Hijo del Aguizote. Fue encarcelado y en cierta ocasión se le llevó a la cárcel de Belén encontrándose enfermo y postrado en la cama. José María Facha, abogado y poeta potosino, secretario del Club Ponciano Arriaga, ejerció el periodismo de oposición. Joaquín Clausel, abogado, periodista, gran pintor y organizador de los grupos de oposición al porfirismo. Santiago de la Hoz, periodista y poeta de lucha, fue uno de los organizadores del Club Ponciano Arriaga. Perseguido por el gobierno porfirista, se vio precisado a salir del país, pero pereció ahogado al tratar de pasar el río Bravo. Paulino Martínez, luchador contra la tiranía del general Díaz en su periódico La Voz de Juárez. Adolfo Duclos Salinas,
periodista regiomontano, autor de una obra titulada México pacificado, de crítica severa y razonada al general Díaz. Francisco Noble, profesor y periodista, organizador de grupos de oposición al gobierno del general Díaz. Fue duramente perseguido, él y su familia, por el gobernador Rodríguez del estado de Hidalgo. Profesor Librado Rivera, fue uno de los organizadores del Partido Liberal Mexicano, en compañía de los hermanos Flores Magón. Se vio obligado a radicarse en los Estados Unidos por la tenaz persecución que sufría en México. Fue uno de los redactores de Regeneración. José Cayetano Valadez, periodista sinaloense de oposición, fue sacrificado por sus valientes artículos. Diego Arenas Guzmán, desde muy joven se caracterizó por sus vibrantes artículos de oposición al régimen porfirista. Fue un entusiasta antirreeleccionista y partidario del señor Madero. Aún ejerce el periodismo. Manuel Saravia, hermano de Juan Saravia, ambos potosinos. Fundó varios clubes antirreeleccionistas y firmó manifiestos que estos lanzaron contra la dictadura. Estuvo preso en muchas ocasiones. Lázaro Gutiérrez de Lara fue uno de los fundadores del Club Humanidad, al que pertenecieron los mineros de Cananea, que, como ya dijimos, hicieron la huelga en el lugar de ese nombre. Era un hombre de vasta cultura, escritor, periodista y abogado. Antonio de P. Araujo, fundador del Club Libertad, en la población de Douglas, Arizona, Estados Unidos, en donde logró reunir 300 miembros, todos ellos trabajadores mexicanos de aquella región. Muchas mujeres ejercieron también el periodismo de oposición, siendo algunas de ellas encarceladas. Recordamos a Juana Gutiérrez de Lara, valiente mujer, redactora del periódico Vesper. Fue encarcelada varias veces por sus candentes artículos. Elisa Acuña y Rossetti fue organizadora de clubes de mujeres y redactora de Vesper. Concepción Jiménez y Muro, poetisa y escritora que redactó el manifiesto agrarista que lanzó la Junta Revolucionaria de Tacubaya. Sufrió persecución y prisión de parte de la dictadura. Fueron compañeros míos en el Congreso Constituyente de Querétaro, quienes habían sido antes infatigables periodistas de oposición al porfirismo y más tarde escritores muy estimables, tales como Félix F. Pallavicini, fundador de El Universal, Rafael Martínez, Rip, que redactó El Demócrata, Alfonso Cravioto, que dirigió el periódico Excelsior, anterior al actual, que fue de oposición al general Díaz. Ayudaba en la redacción con sus vibrantes artículos mi compañero el profesor Francisco César Morales. Rafael Vega Sánchez, poeta y periodista hidalguense, combatió la dictadura de los Cravioto en el estado de su nacimiento. Doctor Cayetano Andrade, poeta y periodista que desde joven estudiante se significó por su oposición al régimen dictatorial del general Díaz. Publicó El Renovador, orador notable.